Mercedes y Marisa presentan Un café Ashken Sefardí. A todos nuestros oyentes, hola, aquí estamos en un nuevo programa de Un café Ashken Sefardí. No venimos solas. Venimos acompañadas de Keren, venezolana, forma parte de ese éxodo que se está produciendo allí. Cifrado actualmente en 5 millones de personas, queremos saber sobre esto, y en especial sobre los judíos que aún quedan y habitan en un país tan conflictivo como Venezuela. Hola, Keren, ¿cómo te encuentras en España? ¿Te han acogido bien? Hola, ¿qué tal? La verdad es que me han acogido muy bien. Nos sentimos fenomenal desde que llegamos. Llevamos 1 año y pocos meses más aquí y ha sido una experiencia muy enriquecedora llegar de un país en el que el conflicto era cuestión del día a día y venir a la tranquilidad que puede ofrecer un país como España. Bueno, me imagino que es una pregunta. Queríamos saber si echas de menos Venezuela. Es una comunidad donde era una comunidad importante, inmensa, donde teníais varias sinagogas, donde teníais también pues una infraestructura, el Club de Blaica. ¿Cómo os adentráis aquí a Madrid sin tener todas estas cosas que teníais vosotros? ¿Echáis de menos Venezuela? La verdad es que Venezuela es un país maravilloso, un país que siempre acogió muy bien a la comunidad judía. Es muy difícil pensar en que no se puede echar de menos tenerlo todo, ser un país tan rico. Rico en cuanto a las personas, rico en cuanto a la cultura. Era perfecto, era el paraíso en algún momento. Posteriormente, bueno, la situación que es conocida para todos fue cambiando un poco a tal punto de que muchos como nosotros tuvimos que emigrar, extrañamos todo, dejamos familia, dejamos nuestros pisos, dejamos afectos, dejamos olores, sabores, pero es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que un poco traer lo que vivimos allá, traerlo a España, y lo que hemos logrado ver es que España ha acogido de tal manera a todo este grupo de venezolanos que ha llegado que entonces ya se consiguen restaurantes con comida venezolana, personas que están abiertas a conocer a este grupo de personas como yo que llegamos prácticamente sin nada, con 2 maletas. Pero bueno, nos sentimos genial aquí y bueno, eso, extrañando todos los días. ¿Y cuál es la situación real de los judíos en Venezuela? Es una situación muy dura porque al ir mermando la población de judíos que quedaba en el país, porque tuvieron que hacer aliyá algunos, otros tuvimos que salir a diferentes países, realmente hay muy poco de nada. O sea, lo que se consigue es muy escaso para la cantidad de población que tiene. Y si a eso sumamos que la comunidad judía requiere cierto tipo de alimentación, como es el kashrut y demás, pues ya vemos que no se consigue. Igual que el denominador común de la población no consigue carne normal, pues nosotros como población o comunidad judía no conseguimos carne kasher, no se conseguía alimentos, porque muchos de los alimentos también que consumíamos venían del extranjero. Entonces, al pararse todo, tampoco llegaban estos alimentos. Es muy difícil. El colegio, obviamente, también vio un poco de todo lo que está pasando. La cantidad de niños que tuvieron que emigrar hizo que el colegio fuera minimizándose en cuanto al número de alumnos, pero por otro lado, tener que seguir, digamos, de alguna manera pagando por unas instalaciones que están un poco subutilizadas por este mismo tema, porque no hay niños para que ocupen esas plazas. Entonces, bueno, un poco se ha reestructurado, se han traído otras organizaciones que están dentro de la misma comunidad para ocupar estos espacios y un poco reagruparnos y funcionar con lo que tenemos. Gracias a Dios, la comunidad judía siempre ha sido una comunidad muy luchadora en todos los países. Y bueno, adelante, si Dios quiere, yo creo que podemos salir.
Bueno, estabas hablando de la comunidad. Yo recuerdo que es una de las comunidades también donde, como en este café, tenían tanto ashkenazís como sefardí, pues empezaron a compartir. Eran una unidad, no había esa diferencia de sefardís, ashkenazí. Quería preguntar, ¿tu origen es sefardí? Yo soy sefardí, sí. Mi padre nacido en Melilla, mi mamá nacida en Venezuela, pero sus padres nacieron en Israel. Y pues nada, siempre hemos respirado y comido como la comida sefardí autóctona, una dafina no podía faltar en un Shabbat, un pescado cocho. ¿Y para ellos cómo es una segunda inmigración? Porque me imagino que para tu padre salir de España y ahora de nuevo volver a tener que salir de su casa, ¿cómo han vivido, cómo viven esta segunda inmigración? Tristemente, mi papá salió de España con Franco, emigró a Venezuela, lamentablemente nunca pudo volver a España. Mi padre falleció hace unos 11 años aproximadamente y yo creo que él estaría muy impresionado de que nosotros hubiésemos tomado la decisión de venir, pero gracias un poco a su pensamiento y al permitir que nosotros tuviéramos ese pasaporte español de la Comunidad Europea desde un principio, lo tuvimos siempre pensando en que sería una puerta abierta en el caso de emigrar. Entonces, bueno, él no lo pudo hacer, en cambio mi mamá sí, pero mi mamá como había nacido en Venezuela, digamos, fue su primera migración. Ha sido un proceso difícil, pero la verdad es que en los últimos meses se ha acoplado bastante bien a la comunidad, ha conseguido amigas, lo cual me parece genial. Y bueno, aquí estamos. Hubo un suceso que, bueno, no sé si nuestros oyentes han escuchado hablar de él en vuestra sinagoga, en la sinagoga de Mari Pérez. Cuéntanos qué ocurrió. Bueno, un poco para hacer como la historia más fácil de recordar para las personas que no lo conocen, el 7 de enero del 2009 se expulsó al embajador de Israel en Venezuela. Posteriormente a eso, el 15 de enero de ese mismo año, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Israel. El 30 de enero de ese mismo año, 15 días después de estos sucesos, un grupo de 15 desconocidos irrumpieron en la sinagoga Tiferet Israel del Este, y Tiferet Israel, no la del Este, la del Este surgió posteriormente, que es la sinagoga de Mari Pérez. Este grupo de personas ingresaron, destrozaron objetos que habían dentro de la sinagoga, pintaron frases en las paredes en contra de Israel, frases muy fuertes, como fuera judíos, asesinos, etc. Y profanaron el Aron HaKodesh, en donde se encontraban los rollos sagrados. Amordazaron a los vigilantes que en este lugar se encontraban. Y en ese momento se ofreció investigar la situación, pero sí el gobierno había dejado indicado que ellos simplemente no estaban vinculados con este hecho. Al parecer descubrieron posteriormente que había sido un suceso aislado, pero obviamente viendo el historial, pues uno puede pensar que tal vez es una situación que se estaba proliferando en la cabeza del venezolano en general, porque venía del suceso de Franja de Gaza, constantemente habían problemas ahí, el gobierno había en ese momento hablado de que estaban en contra de ese suceso, que Israel no podía actuar de determinada manera y posteriormente pasa todo esto. Entonces, a ver, da mucho a pensar, ¿no? Porque no debemos olvidar también, perdona Marisa, que la comunidad judía de Venezuela estaba muy integrada dentro de la propia sociedad y nunca ha habido problemas entre los católicos. Nunca hubo discriminación, nunca hubo ningún tipo de problemas entre las comunidades que ahí habitaban. Teníamos una mezquita a pocos pasos de donde estaba la sinagoga de Mari Pérez, las iglesias habían por doquier, nunca hubo problemas. La verdad es que por tanto, ¿crees que la situación ahora mismo es que signifique que haya algo preestablecido contra los judíos en Venezuela? No podría decir
exactamente eso. Lo que sí podría decir es que es muy triste que estemos viviendo una situación como esta y que el gobierno obviamente sí todo el tiempo acusa a Israel de estar atacando a Palestina y demás. Y bueno. También tú viviste dentro de tu propia familia un suceso. ¿Nos puedes comentar qué le sucedió a tu marido en el hospital donde él trabaja? Sí, para ser breve, mi esposo es médico de urgencias, trabajaba en un hospital privado en la ciudad de Caracas y bueno, básicamente se acercó una persona que quería ser atendida inmediatamente, cosa que no se podía dado la afluencia de pacientes que había ese día. Llegó un sobrino de esta persona, pidió hablar con la persona de mayor cargo en ese momento. Apareció mi esposo como coordinador del servicio de urgencias, se presentó y simplemente el señor, al verlo con la equipa puesta en la cabeza, le dijo que él no hablaba con judíos. Este señor tenía un carnet en el que se identificaba claramente como un trabajador de alto cargo de la televisora de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sería el equivalente al Congreso aquí. Fue realmente difícil pensar en que toda la vida había llevado la equipa al trabajo, nunca había pasado nada y a partir de ahí simplemente tuvo que quitarse la equipa, dejar de ir al trabajo con ella porque empezó a sentirse amenazado. ¿Quedan muchos judíos en Venezuela? No quedan muchos judíos, éramos una comunidad bastante grande, no quedan muchos, pero la verdad es que todavía quedan. ¿Y cuál es el hecho por el que ellos sigan estando allí? ¿Qué problema les hace permanecer en un país en el que no son queridos? La verdad es que es muy difícil salir de un país en el que has vivido toda tu vida, tienes tu trabajo, tienes a tus hijos, y sentir que vas a ir a un país en el que en muchos de los casos, que es la gran mayoría de los que quedan ahorita ahí, no tendrían papeles o documentación para poder llegar de manera legal. Entonces, se está un poco buscando el tema de recibir el pasaporte de la Comunidad Europea a través de el decreto que sacó el rey, en el cual los sefarditas podrían obtenerlo, para ver si así se les abre la puerta de por lo menos poder venir a España. En muchos otros casos están buscando la manera de tal vez hacer alianza, tal vez irse a Estados Unidos, pero es muy difícil pensar en que tienes que salir, no tienes trabajo en otro lugar, no tienes nada en otro lugar y que además vas a salir con las 2 maletas que llevas encima, vas a dejarlo absolutamente todo y además no vas a tener documentación para poder estar legal. Es bastante difícil considerarlo. Keren, te agradecemos que hayas compartido este viaje con nosotros aquí en Radio Sefarat y bueno, simplemente desearos muchísima suerte en esta vuestra nueva casa y esperemos que Venezuela pues empiece a vivir años mucho más bonitos como los que habíais vivido con esos años que era un país especialmente ejemplo de convivencia y de una magnífica comunidad judía. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Creo que uno de los objetivos fundamentales de todos los venezolanos que recibimos en cualquier parte del mundo es mostrarle al resto del mundo que en Venezuela todavía hay gente por la que tenemos que luchar estando en cualquier parte y que además de eso estamos absolutamente agradecidos de que nos abran las puertas. Así queda dicho y así es. A todos os esperamos en nuestro próximo café. Gracias y ya sabéis dónde encontrarnos. Aquí en Radio Sefarat.